Buenos días a todos, Dios les bendiga de nuevo. Es una bendición siempre verlos, cuando la iglesia se reúne los domingos a adorar al Señor. Es lindo vernos de nuevo. Sergio dice que ya casi no los ve, si Sergio no los ve, menos yo, ¿verdad? Casi apenas los distingo, pero está bien. Hoy voy a hacer un paréntesis en el libro de Santiago porque, todavía falta ahí preparar un poquito. Entonces, voy a enseñar sobre un tema que es muy importante en la iglesia y que casi lo pasamos por alto o lo ignoramos porque las noticias malas no nos gustan, ¿verdad? No son agradables, pero es una realidad que la iglesia de Jesucristo tiene que saber, que es la persecución, ¿verdad? La persecución. Hoy en día hay un sector de la iglesia del Señor en el mundo, en Asia, ¿verdad? En Irak, en Irán, la India, etcétera, que los cristianos los cristianos son perseguidos. La iglesia del Señor es muy perseguida y los cristianos sufren esa persecución. Algunos son encarcelados, otros son los matan, ¿verdad? Los asesinan. Y esa es una realidad, hermanos, que tal vez en este lado del mundo, ¿verdad? Nosotros todavía estamos, no sufrimos persecución, por lo menos en nuestro país, ¿verdad? Por causa de Jesucristo. Entonces, el texto que vamos a ver hoy se encuentra en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Vamos a ir al Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Y vamos a leer las últimas dos bienaventuranzas que encontramos en Mateo capítulo 5. Todos estamos muy familiarizados con el Sermón del Monte, ¿verdad? Nos gusta, es un sermón extraordinario de Jesucristo, una enseñanza que le han sacado miles de aplicaciones, ¿verdad? A la iglesia. Y en este caso quiero destacar estas dos últimas bienaventuranzas. Quiero antes de todo darle personalmente el saludo a Melissa, a una persona que estimamos mucho. Yo personalmente la estimo mucho, y también a John y su esposa, ¿verdad? Quiero darles nuevamente la bienvenida. Bien, dice así los versículos 10 al 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Como hay una bienaventuranza, ustedes saben que significa bendiciones, ¿verdad? Son muy bendecidos las personas que por causa de la justicia padecen persecución. Pero eso parece contradictorio, ¿verdad? Nos parece a nosotros, pero ¿cómo va a ser una persona bienaventurada así? Pero así lo dice la palabra de Dios, y es cierto, hermanos. En los que han pasado por tribulaciones, por pruebas, por
persecuciones por causa de la justicia y han salido adelante, saben que es así. Hubo un filósofo muy famoso llamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche, yo no sé alemán, ¿verdad? Pero por ahí. No sé cuántos han escuchado de este filósofo, cuántos han leído, es muy, ¿verdad? Ha escrito mucho. A él se le da la frase aquella, Dios está muerto, ¿verdad? Dios está muerto. Este hombre, Friedrich Nietzsche, como uno de los precursores, se le conoce como uno de los precursores de la fatalidad histórica del nazismo. O sea, a él, dicen algunos, ¿verdad?, que a él se le atribuye el nazismo y él está muy relacionados con sus pensamientos, ¿verdad? Los nazis. Este hombre Nietzsche odiaba el Sermón del Monte, lo odiaba. El Sermón del Monte que predicó Jesucristo. Decía que en todo el Nuevo Testamento, él decía esto, solo hay una figura solitaria que uno está obligado a respetar, decía él, y es a Poncio Pilato. Él admiraba a Poncio Pilato. A Jesús, en cambio, lo desdeñaba como Dios en la cruz, decía él, ¿verdad? Dios en la cruz no le calzaba. Y tildaba al cristianismo como la mayor tragedia de la humanidad. Así decía este hombre. El cristianismo es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Así Nietzsche echó las bases de lo que se llamaba el superhombre. Y una persona como Jesucristo le parecía a él como un niño desvalido, ¿verdad? No le cuadraba a él. Pero hermanos, cuando uno analiza este famoso Sermón del Monte, se da cuenta de la gran diferencia que existe entre los que han sido transformados por el poder de Jesucristo y aquellos que no han sido transformados por Jesucristo. Hay una enorme diferencia. Jesús ve las cosas totalmente distintas a lo que dice el mundo. Dice un escritor que al respecto que el mundo juzga que los ricos serán los bienaventurados, no los pobres. ¿Qué es eso? Dice. Los ricos son los bienaventurados. Ya sea, no los pobres, ya sea en la esfera material o en la espiritual. El mundo dice que serán bienaventurados los fuertes y los atrevidos, no los mansos y tiernos. Esas personas no. Los fuertes, los empoderados, ¿verdad? Esa palabra que está muy de moda ahora. Esos son los bienaventurados según el mundo. Dice el mundo que bienaventurados son los que están satisfechos, los que tienen la pancita llena, los que tienen cosas materiales. Esos son bienaventurados y no los hambrientos. También dicen que los que son bienaventurados los que se ocupan egoístamente de sus propios asuntos y no los que luchan por cosas como mostrar misericordia a los demás y construir la paz. Esos no. No, para el mundo esos no son bienaventurados. Bienaventurados, dice el mundo, los que alcanzan sus propósitos, sus sueños, aunque sea por medios incorrectos, si fuera necesario, pero no los de limpio corazón, que rechazan comprometer su integridad a causa de Cristo. Los que están seguros y son populares y viven cómodamente
son los bienaventurados, no los que tienen que padecer persecución. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero hermanos, la realidad es que quienes hemos decidido seguir a Cristo, sufriremos persecución en este mundo. Y no pensamos en eso, no pensamos, ¿quién está pensando? Hoy me voy a levantar y seguramente me van a perseguir por causa de mi fe. ¿Quién se levanta aquí con ese pensamiento? Nadie. Porque no los tenemos. Bueno, en un sentido sí lo tenemos, pero así como, ¿verdad? Violenta. Entonces, esa persecución violenta todavía no la tenemos. Pero vendrá, hermanos, vendrá. Y la iglesia de Jesucristo tiene que estar preparada. ¿Qué voy a hacer cuando venga la persecución a Costa Rica? ¿Qué voy a hacer cuando sea perseguido por causa de Cristo? Porque vendrá. Sin duda vendrá. Serán perseguidos los cristianos no porque son buenos y nobles, sino porque serán semejantes a Jesucristo en su conducta y en su comportamiento, en su ser. Hay algunos que no quieren parecerse mucho a Jesucristo en su vida. Y aquí tenemos una de las ironías, hermanos, más sorprendentes de este mundo. En una explicación más adelante que Jesús da de quienes son así perseguidos, les dice que deben regocijarse. Ustedes son perseguidos, deben estar contentos, regocíjense. Y eso es suena como, ¿verdad? No es muy lógico. Y no un regocijo así medio, sino regocíjese de verdad cuando usted sea perseguido por causa de la justicia. Cuando el cristiano es perseguido por causa de la justicia, hermanos, no reacciona con un fuerte deseo de desquitarse, como es el caso generalmente entre los incrédulos. Si usted me hace algo, yo me desquito de usted, me vengo. El cristiano no hace eso en la persecución. Ni siquiera pretende que esa persecución que sufre es cosa buena, como dándose él, ¡ay, qué carga! Yo estoy sufriendo y me estoy dando palmadas en la espalda. Esas reacciones también tal vez sean normales en el mundo sin Cristo, pero en el caso de los creyentes, hermanos, cuando llegan las horas negras de la persecución, Jesús da un categórico mandamiento: gozaos y alegraos. Porque vuestro galardón, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, hermanos, el regocijo es la respuesta cristiana a las persecuciones. Así es la bienaventuranza, así dice la bienaventuranza. Debe quedar claro, hermanos, que esta persecución de la que habla el Señor es por causa de la justicia. Porque es posible ser perseguidos por otros motivos, ya sea políticos, económicos o sociales. O se puede invitar a la persecución cuando se muestran formas agresivas de conducta que hacen que usted les caiga mal a los demás, y usted puede ser perseguido por esas cosas. No sé, un día, bueno, aquí hay una iglesia, ahí por, ¿cómo se llama? Aquí al frente de donde Guillermo, hay una iglesia que hace cultos todos los días, todos los fines de semana hacen cultos ahí. Y hermanos, literalmente están allá y se oye aquí los
¿verdad? Los gritos de ellos, ¿verdad? Entonces yo le decía al que está debajo de ellos, tienen un negocio, una pizzería allá abajo, Tutto N, ¿verdad? Está arriba de Tutto N. Y yo le decía al muchacho, ¿usted no le molesta? Porque llega hasta la casa esa. Y este pobre Guillermo los tiene aquí Guillermo Green los tiene al puro frente, ¿verdad? Y entonces me dice, no, pero él dice que no porque la esposa de él asiste a esa iglesia. Pero digamos, ese tipo de actitudes, ¿verdad? Una iglesia ruidosa, una iglesia que hace bulla, molesta a sus vecinos con los aparatos electrónicos, con todo eso, ¿verdad? No deja dormir a sus vecinos, pues posiblemente esas personas serán perseguidas y serán burladas y serán, ¿verdad? Criticadas. Pero no es eso a lo que se refiere el Señor Jesucristo, sino es por causa de la justicia. La persecución que debe hacer que el creyente se goce y se alegre es por causa de la justicia. Y eso significa tal vez uno pensará, ¿qué es causa de la justicia? Bueno, es cuando un cristiano, cuando una iglesia imita a Jesús, le sigue fielmente, le es fiel a su Señor y Salvador, ¿verdad? Y nunca lo va a negar. En ningún momento lo va a negar, todo lo contrario. ¿Pueden imaginarse, hermanos, cómo habrán caído estas palabras de Jesús sobre la gente que le escuchaba en ese tiempo? Estaban ahí sentaditos, Jesús predicando el Sermón del Monte. ¿Cómo les caerían esas palabras? Aquellos orgullosos judíos, el pueblo escogido y favorito de Dios, para ellos estaba muy claro a través de su historia que cuando llegase el momento de la persecución para ellos significaba que Dios los había abandonado. ¿Recuerdan cuando Dios los abandonaba y llegaban los amalecitas y toda la gente, ¿verdad? Por causa de su pecado. Y ellos cuando se hablaba de persecución tenían esa figura. Jesús, en cambio, transformó totalmente ese concepto cuando afirmó que eran bienaventurados los que padecían persecución por causa de la justicia. Hermanos, es sumamente fácil encontrarse con esa persecución en el mundo. Cuando usted decide ser cristiano de verdad, ¿verdad? Cuando decidimos de veras ser cristianos y cristianas, cuando usted quiere vivir para Cristo, es muy seguro que usted padecerá algún tipo de persecución. Muy seguro. Por eso es que el cristiano es muy fácil que se acomode al mundo. ¿Por qué el cristianismo se acomoda al mundo? Para no sufrir persecución. Si usted es como el mundo, ¿quién lo va a perseguir? ¿Verdad? Nadie lo va a perseguir. Si usted decide vivir como Cristo quiere que viva, es muy seguro, hermanos, que va a sufrir algún tipo de persecución. Esta persecución puede presentarse en muchas formas y se expresa en distintas maneras y en distintos lugares y en distintos tiempos. Pero el hecho es que quienes han de vivir como Cristo en este mundo, quienes quieren vivir imitando a Cristo en este mundo, hermanos, padecerán persecución. Y la padecerán no porque sean buenos y ejemplares ciudadanos, repito, sino porque ellos representan al Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, el tierno Jesús que quiso librar al pecador de su peso, de su pecado, y darle vida eterna. Por eso es que van a sufrir persecución. El incrédulo
en el fondo no quiere que Jesús lo salve. El incrédulo se siente molesto cuando está rodeado de gente que le hace recordar sus pecados y su condenable situación personal. Y ellos reaccionan y esto es lo que provoca la persecución, ¿verdad? Cuando el incrédulo se siente que la luz de Cristo le alumbra, ¿verdad? Que sus pecados salen a la luz. Entonces, hermanos, a estos representantes de Cristo, usted y a mí, se nos desprecia en esferas de importancia. Por ejemplo, hace poquito oí a la Organización de las Naciones Unidas, la famosa ONU, la famosa Organización de las Naciones Unidas, que lo que detiene el avance del progreso en el mundo son los cristianos. Los cristianos detienen para ellos el progreso de este mundo. Y entonces los cristianos son condenados en esas esferas. Los cristianos son objeto de burlas por los incrédulos. Y actitudes también que los discriminan, los verdaderos cristianos. En algunos lugares se los mete en la cárcel, como dije al principio, se los está metiendo, encarcelando en muchos lugares del mundo. Padecen persecución por causa de la justicia. Pero en el mundo humanista, en donde el hombre es el centro, se trata de dar la impresión de que los cristianos son siempre los atrasados, los tontos o los locos, ¿verdad? Así tilda el mundo a los cristianos. Gracias. Los cristianos son los culpables, son los tontos, los locos. Pero Jesús dijo, hermanos, en este sermón, que los tales pueden gozarse y alegrarse. Hay 3 razones por las cuales los que padecen persecución por causa de la justicia deben sentir inmenso y profundo gozo. Número 1, lo primero es que de ese modo, cuando usted sufre persecución por causa de la justicia, demuestra claramente que su fe es genuina. Es genuina. Padecer persecución por causa de la justicia, hermanos, inmediatamente pone al hombre al lado de las fuerzas del mundo y del mal. La desaprobación del mundo será de inmediato y algunas formas de desprecio serán evidentes hacia el cristiano. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó a seguirle, que en mi trabajo, no sé, unos días de que supieron que yo era cristiano, mis amigos, entre comillas, ¿verdad? Que tenía un montón de amigos, entre comillas, poco a poco fueron rechazándome, no directamente, pero ya no me hablaban mucho, ya no me invitaban a sus fiestas, etc. Es una forma de rechazo, una forma de persecución. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Porque esos no eran amigos. Son amigos del mundo, amigos de fiestas, amigos si usted está bien. Pero
en realidad ellos no son amigos. Y me lo demostraron, ¿verdad? Solo uno de ellos quedó como amigo mío, que hasta ahora somos amigos. Si usted jamás, hermanos, ha sufrido, o sea, yo quiero que usted medite en esta mañana, si usted no ha sufrido aún por causa de la justicia, o por causa de su fe, o por causa de Jesucristo, quizás usted deba preguntarse si es cristiano o no. Es una pregunta que hay que hacerse. Porque su fe no ha sido confirmada por la persecución o por el rechazo. Las persecuciones tienen ese resultado saludable de asegurar al que es perseguido por causa de la justicia, y remarco siempre esa palabra, es por causa de la justicia, no porque ustedes tengan un mal carácter, ¿sí? Cuando usted tiene un mal carácter, la gente no lo va a querer. Es por causa de la justicia que Jesús es su Señor y Salvador. Ese es el resultado. Si esta certeza es suya, poco importan los detalles pequeños de la vida cotidiana, ni siquiera la persecución que se padece. Si Jesús es el Señor y el Salvador de su vida, la persecución más bien le dará ánimo, que será lógico y natural gozarse y alegrarse en medio de la persecución. La iglesia, repito, hermanos, será perseguida tarde o temprano. Usted, si es un cristiano, un hijo de Dios, lo será. Lo será. El mundo, usted sabe que el mundo está contra la luz. Y tarde o temprano esa distancia, ¿verdad?, se va a cortar. La segunda razón por lo que la persecución debe producir regocijo en el cristiano es que lleva al desarrollo de la personalidad cristiana, al crecimiento y a la madurez cristiana. El soldado que se pasa los días tendido en su cama o en su hamaca es un mal soldado. Y ese será mal soldado cuando tenga que enfrentarse con el fuego del enemigo, porque no está preparado. Por eso este sermón, hermanos, es importante. Usted y yo debemos estar preparados. Pensar en eso. ¿Qué voy a hacer cuando por causa de Cristo me persigan? Es importante pensarlo. Tarde o temprano se... Ve, hermanos, yo le digo a algunos que este movimiento LGTB, cuando agarre un poquito más de poder, que ya lo está haciendo, ¿verdad? Yo nada más veo ahí dos homosexuales diciéndome a mí que los case. Y cuando yo me niegue a hacerlo, ellos me van a, ¿cómo se llama eso? A demandar, ¿verdad? Sí, me van a meter a la cárcel, y yo le digo a algunos, ahí me llevan café y alguna cosita me llevan. Pero eso está cerquita, hermanos, de que eso suceda. Para la gloria de Dios, yo creo que Dios tiene misericordia de nosotros, y este gobierno ha detenido en Costa Rica un poquito esa fuerza que traían con el gobierno de Carlos Alvarado y los anteriores. Ahí agarraron una fuerza terrible, ¿verdad? Este gobierno los ha detenido. Pero si viene otro gobierno abierto así, progresista, hermanos, esto se va a dar. Y van a haber pastores demandados y en la cárcel por causa de la justicia. Y va a haber persecución de la iglesia del Señor. Va a haber cierre de iglesias, etc.
Debemos estar preparados porque no podemos ser soldados de Jesucristo ahí dormiditos, ¿verdad? La persecución es como la vitamina que da fuerzas al movimiento cristiano. Ustedes han visto en la historia, cuando la iglesia es perseguida, es cuando la iglesia se desarrolla más fuerte. Cuando la iglesia ha sido probada, ha sido perseguida, es cuando el movimiento cristiano crece, hermanos, y toma ciudades y gobiernos y todo. Entonces la persecución es como una vitamina que da fuerzas, un incentivo para acercarse más a Dios, para buscar más de Dios, para buscar su poder y su justicia. Es una evidencia palpable de que estamos en camino hacia la gloria eterna y que Dios está a nuestro lado y que nos protege con su Espíritu Santo. Y siempre lo va a hacer. Esa madurez espiritual, entonces, en la iglesia permitirá gozo, que es cada vez más significativo y más profundo y más intenso en el creyente, en la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, estemos preparados. Y la tercera razón por la cual es posible sentir gozo en medio de las persecuciones es la certeza de la gloria indescriptible que está reservada para esos fieles cristianos. Jesús dijo a los suyos en el versículo 10 que su galardón es grande en los cielos. No le da, suena eso lindo, como música en sus oídos, en medio de un mundo que persigue la iglesia. Su galardón es grande. Voy a leer el versículo 10 el 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esa es una promesa hermosa, hermanos, y que da muchas fuerzas. No hay palabras que puedan describir, hermanos, en todo su brillo las glorias que esperan a los que han sufrido por causa de la justicia. No hay palabras. Allí está, por ejemplo, el caso de Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? El primer mártir que fue perseguido. Allí está ese caso, condenado a morir apedreado. Esteban. Lo llevan a las afueras de la ciudad para ser apedreado. Empiezan a tirarle piedras hasta que cae. Todo herido y sangrando mucho, hace una oración a Dios para que perdone a esa gente que lo está matando. Dios, perdónalos. Como Jesús. Dice la Escritura que Esteban estaba ya moribundo, y dice que sus ojos estaban puestos en el cielo y él vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué lindo, qué linda muerte, ¿verdad?, de Esteban, viendo la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. O piensen aquellos mártires, hermanos, a manos de los crueles romanos. Eran echados a las arenas para ser devorados por los leones hambrientos. Muchos de ellos cayeron bajo las garras de los leones, pero con una sonrisa en sus labios, porque veían ya las glorias que los esperaban más allá del cielo azul que nosotros vemos. Por eso Jesús dice: bienaventurados, gócese, grande es su galardón en el cielo. Tal vez
Hermanos, usted ya esté pasando alguna persecución por causa de Cristo. Tal vez. O la va a pasar. Tal vez usted ya está destinado a sufrir por causa de Cristo, por causa de la justicia. Y no será nada raro eso. Jesús sabía muy bien que esto ocurriría en el mundo. Hermanos, es que no, el cristianismo a veces ¿verdad? Sí, es glorioso, es lindo ser cristiano, es hermoso tener paz, la paz de Cristo, el perdón de Él, gozar de esas cosas. Pero recordemos que estamos en un mundo tomado por el pecado, tomado por el mal, por el maligno. Y no debemos olvidar eso, para estar preparados. Jesús sabía muy bien que esto iba a ocurrir, y fue por esta razón que animó a sus seguidores tantas veces los animó y les advirtió de las cosas que vendrían. No nos dejó sin información de las cosas que vendrían. Él lo dijo muy claro, hermanos. Hoy que estamos viendo en la escuela dominical el tema de la iglesia en la historia de Jesucristo, nosotros somos parte de esa historia. Estamos en estos momentos en la iglesia del Señor. Y Jesús nos dijo todas las cosas que iban a venir, que iban a ocurrir en el mundo. No estamos desinformados. Y fue por esta razón que les advirtió de estas cosas. Les dijo una vez: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¿Cierto? ¿A quién aborreció el mundo? A Jesús. Si a ustedes, dice, les aborrecen, sabed que a mí me aborrecieron primero. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, dice, antes yo os elegí del mundo, yo los elegí de este mundo, por eso el mundo os aborrece. Y esa es la realidad, hermanos. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber comunión, ¿verdad? Y a veces nosotros, para evitar esas cosas, para evitar, ¿verdad?, sufrir, nos acomodamos al mundo. Y queremos vivir con la luz de este mundo, a la luz del mundo, ¿verdad? De un mundo sin Dios. No es así, no puede ser así, hermanos. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, dice el Señor, por eso el mundo os aborrece. Y luego termino con estas palabras hermosas de grandísimo consuelo para el pueblo de Dios. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué sigue? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Hermanos, que esas palabras nos fortalezcan, nos ayuden a estar preparados para cualquier cosa que se venga, ¿verdad? Y cualquier sufrimiento que se venga por causa de la justicia. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los prepare. Amén. Oremos. Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque en medio de todas las cosas tú nos has dado la luz de tu palabra que nos alumbra nuestro camino, Señor, y nos advierte de las cosas que van a venir, Señor, para que no nos agarren desprevenidos, tal vez disfrutando junto con las cosas, la gente de este mundo. Perdónanos, Señor, cuando tal vez por cobardía, Señor, te negamos nuestra vida como cristianos,
simplemente vivimos como vive un incrédulo, Señor, perdónanos y ayúdanos a vivir para tu gloria. Y gracias por estas palabras que nos animan en medio de las persecuciones. Tú dijiste, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué linda promesa, Señor, en medio de este mundo. Bendice a esta iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes, bendice a los niños, prepáralos para la batalla, Señor, prepara a los jóvenes, a los adultos, para la batalla en contra de la maldad. Señor, te damos gracias, pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que nos llenes de tu fortaleza, Señor, para anunciar que Jesucristo es el Señor, aquí en la tierra y en los cielos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.